Bienvenidos hermanos de nuevo. Vamos a estudiar la palabra juntos por esta tecnología. Bienvenidos de nuevo a la red de capacitación ministerial. En esta noche vamos a comenzar un estudio sobre la misma palabra de Dios. Se llama bibliología, doctrina de la escritura, o quizás debe ser la doctrina o la enseñanza acerca de la palabra de Dios. Va a haber 4 sesiones de este tema entre esta noche y el próximo jueves. Antes de comenzar, oramos y pedimos la bendición de Dios. Señor, te damos gracias por la otra oportunidad de pasar tiempo juntos en tu palabra. Aunque estamos lejos, tú estás con cada uno de nosotros. Señor, te pido una bendición de tu palabra por el mismo estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos tu palabra en forma escrita y esperamos algo de ti en esta noche. En nombre de Jesús, amén. Entonces, la doctrina de la palabra, de la escritura, la bibliología. En la pantalla está el bosquejo de esta clase entre 4 sesiones. Vamos a ver formas de la palabra de Dios, características de la escritura, acerca de la autoridad, la claridad de la escritura, la necesidad de lo que está escrito en la Biblia, la suficiencia de la palabra de Dios. Vamos a ver también la historia de nuestra Biblia, que fue el proceso de poder recibir lo que tenemos hoy en día. También vamos a pasar tiempo pensando y estudiando la lectura de la Biblia o el estudio de la palabra de Dios. Entonces, comenzamos con la primera ahí, las formas de la palabra de Dios. Normalmente, cuando nosotros cristianos en este siglo, cuando decimos que vamos a aprender de la palabra de Dios, y casi todos piensan en lo que es la Biblia. Pero eso, lo que está escrito, no es el único aspecto de lo que es la palabra de Dios. Porque en la pantalla, la primera forma de la palabra de Dios es una persona. Jesucristo es la palabra de Dios. En Juan lo expresa de manera bien clara. Dice en Juan capítulo 1, en el principio ya existía el verbo o la palabra, la cosa que Dios usó para comunicar a nosotros, una palabra. Y el verbo o la palabra estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Lo que estaba era la palabra y la palabra viva es Jesucristo. Jesucristo fue lo que el Padre usó para comunicar a nosotros. Él es la palabra viva. Y cuando decimos la palabra de Dios, podemos hacer referencia a la persona de Jesucristo. El verbo se hizo carne, o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra en forma viva. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros tenemos la Biblia, decimos que es la palabra de Dios y eso sí es correcto, pero con ellos la palabra viva vivió y habitó entre ellos. Una forma de comunicar más especial. Ellos podían vivir con la comunicación de Dios. Podían vivir con la palabra y expresa o demuestra el deseo de Dios para comunicarnos. Que mandó su palabra, mandó su Hijo, mandó la palabra más especial. Entonces, claro que sí, la Biblia, lo que está escrito es la palabra de Dios, pero una persona también en Jesucristo es la palabra de Dios, una forma de la comunicación de Dios a nosotros. Lo está expresado también en Hebreos 1 y 2. Y me gusta este versículo tanto como Juan capítulo 1. Aquí dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, o sea, muchas formas, muchas maneras,
y de muchas maneras a los padres por los profetas. Así habló Dios. Eso fue la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Nos ha hablado por otra forma de la palabra, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Muy interesante cómo está expresada. Podemos pasar horas estudiando solamente esos dos versículos, pero expresa, esta fue la última palabra, Jesucristo, la última medio de comunicación. Y todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento está escrito sobre esa palabra, sobre Jesucristo. Eso es todo lo que necesitamos. Eso fue una forma de la palabra de Dios, una forma que Dios comunicó a nosotros en una persona viva, un ser humano vivo. Tenemos la palabra de Dios como discurso, como decretos. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. O sea, Dios comunicó y hizo todo lo que existe. La palabra de Dios, podemos decir que la palabra de Dios es esto. Dios dijo y hubo. Eso es la palabra de Dios. Y esa palabra es poderosa. Otra forma de la palabra de Dios. Dios habló y creó todo lo que existe. Génesis 1 y 2, varias veces. Dios dijo y hubo. Dios comunicó. Dios usó unas palabras y había una reacción, un resultado. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Entonces nosotros podemos mirar hacia los cielos, ver las estrellas, la luna, el sol, todo lo que hay en los cielos, decir, wow, la palabra de Dios es poderosa. Esa es establecido ahí. Él habló y establecido el resultado de su comunicación. La introducción personal en la palabra de Dios. Dios habló para presentarse a la gente. Dice, entonces Dios habló todas estas palabras. ¿Quién está hablando aquí? Esto no es ningún hombre. Dios mismo está hablando. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Dios usó una forma verbal, algo que oyeron. Aquí no estamos hablando, en este momento en la historia, no estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando de un momento cuando escucharon una voz del cielo, de Dios mismo. Eso es otra forma de la palabra de Dios. Fue reconocido por David en Salmos 33:6, que ya leímos, lo vemos en Génesis 1 y 2 y en Salmos 119. Pero aquí estamos hablando de Dios estaba hablando a las personas, la palabra de Dios. Se encuentra en Éxodo 20, 1 a 3. Entonces, ¿qué es lo que ellos escucharon? ¿Qué tipo de voz? Realmente no sabemos. Qué bendición sería, ¿no? Escuchar la misma voz de Dios de los cielos. Eso fue una manera de comunicarse. Eso es lo que hizo en Éxodo. También lo hizo en Mateo capítulo 3, cuando dijo, se oyó una voz de los cielos que decía, la gente que estaban ahí en el bautizo de Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Dios mismo comunicó a la gente. Ellos recibieron la palabra de Dios y no fue la Biblia. Fue una comunicación de Dios mismo. Y claro que sí, fue escrito para nuestro beneficio.
demostrando aquí con todo esto que cuando decimos la palabra de Dios hay muchas formas. No solamente estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de cosas que Dios ha hecho. Deuteronomio. Dios explicando su palabra, dando su palabra por personas, seres humanos que comunicaron. Deuteronomio 18. Un profeta, Moisés está hablando aquí. Un profeta como yo, como tú, levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Dios estaba comunicando algo directamente a Moisés, y Moisés afortunadamente lo escribió para nuestro beneficio. Pero fue un discurso entre Dios y un hombre, un profeta, Moisés. Jeremías dice: entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. El Señor me dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Lo que tenemos escrito en la palabra no hace referencia a otra forma de la palabra que Dios habló a este hombre. Y un punto muy interesante en este versículo y muchos más, dice que y el Señor me dijo. Lo que está escrito está claro ahí. El Señor, Dios, el Todopoderoso, estaba hablando y ya lo tenemos en forma escrita. Pero esto demuestra que no podemos decir que lo que está escrito en la Biblia no puede ser solamente las palabras de los hombres. La gente siempre dice: pues la Biblia fue escrita por hombres. Pero en la Biblia dice: el Señor dijo. El Señor dijo. La Biblia no puede ser un buen libro y a la vez comunicar mentiras. Si el Señor, Dios, no habló y dice que Dios habló, es una mentira. Pero nosotros lo tomamos por lo que está ahí. La Biblia es la palabra de Dios. En muchos casos ha hablado y Dios mandó a la gente escribir lo que había comunicado. Formas escritas. Entonces ya tenemos la palabra de Dios entregado de la boca de Dios por hombres que pasaron de boca en boca a otras personas. Dios habló, por ejemplo, de Moisés, él lo comunicó a otros de israelitas. Ellos recibieron la palabra de Dios por la boca de Dios y también por la boca de Moisés. Ya también tenemos la forma escrita, que tampoco es la Biblia. En Éxodo, Moisés recibió la palabra de Dios y no es la Biblia que nosotros tenemos. Fue los 10 mandamientos y fue escrito la primera vez por Dios mismo. A ver. Vamos a repasar esto rápido y después examinamos los detalles. Por Moisés, que encontramos en Deuteronomio, capítulo 31, algo fue escrito por Moisés. Dios escribió, Moisés escribió, José también escribió la palabra de Dios, lo que Dios le había comunicado. Y Isaías, en el libro de Isaías, el profeta, se encuentra en Isaías 38. Entonces, beneficios de la forma escrita, porque Dios habló y no había, en algunos casos, no había nada escrito de inmediato. Habló, dijo muchas cosas a Moisés explicó muchas cosas a las personas, pero tenemos la bendición de tener la palabra de Dios en forma escrita. El beneficio de tener la Biblia en la forma que tenemos,
en contraste a lo oral nomás, lo que está hablado. Beneficios son la preservación precisa y accesible a más personas. Todos los demás del mundo no estaban ni para escuchar la voz de Moisés, ni Jeremías, ni Isaías. Escribieron y más gente podían recibir la palabra de Dios. Inspección o examinación o estudio repetida de la palabra y para discusión o para diálogo. Podemos usar lo que está escrito para meternos en conversaciones con los demás, entre los hermanos y entre los del mundo. Entonces, Éxodo dice, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, o sea, los 10 mandamientos, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. En esta ocasión, Dios no usó hombres para escribir. Él mismo escribió algo para Moisés y para los israelitas. Esas tablas de piedra eran la palabra de Dios, escrito por Moisés. Dice en Deuteronomio 31, Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que levantaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Moisés lo escribió. 10 mandamientos, y escribió los reglamentos que vienen explicando los detalles de los 10 mandamientos. Cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta su conclusión, ordenó a los levitas que levantaban el arca del pacto del Señor: tomen este libro de la ley y colóquenlo junto al arca del pacto del Señor su Dios, para que permanezca ahí como testigo contra ustedes. Aquí está la evidencia, aquí está la comunicación. Otra vez demuestra el deseo de Dios de explicar acerca de sí mismo, a poder conocerlo. Dios quiere comunicar con nosotros, y hay evidencia por toda la historia en la Biblia. Y usó muchas formas, pero básicamente la mayoría de las veces Dios usó hombres para escribir y entregar su palabra a las personas, al pueblo. Por Josué. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la colocó debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Dios mandó varias personas para escribir su palabra. Por eso la gente dice, la Biblia fue escrita por hombres, pero hay que reconocer, el autor original no es ningún hombre. Eso es lo que tenemos en la Biblia. Si no es así, es una mentira completa. Pero hay cosas tan maravillosas en la Biblia que no podemos decir que es una mentira completa. Cuando dice que Dios habló, está hablando de la comunicación de un ser todopoderoso que sí habló a los hombres y los mandó a escribir. Por Isaías, ahora ve, escríbelo en una tablilla, la comunicación que él había recibido de Dios. Dice, delante de ellos, escribió, y grábalo en un rollo, para que sirva del día postrero como testigo para siempre. Ahí vemos el proceso de la escritura, y también la razón por que Dios quería mandarlos a escribir, para que sirva, para que los que vienen después aprendan de lo que está pasando. Lo que está pasando en lo negativo y en lo positivo, para aprender lo que no debemos hacer y aprender de lo que debemos hacer. Eso encontramos en la Biblia. Dios no trató de esconder lo negativo. Tenemos cosas bien feas en la Biblia de los seguidores de Dios. Demuestra que no eran perfectos.
y Dios los mandó a escribir todo. También tenemos la palabra no verbal, la revelación general, que es para todo el mundo. Si cree o no cree, esta palabra de Dios está comunicado a todo el mundo. La naturaleza de Romanos, lo que está en la creación, eso Dios está diciendo, eso es comunicación de mí. En Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Este punto es muy importante. Hay comunicación, pero no lo reciben, no responden, porque restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Está diciendo que Dios puso algo de su comunicación, de su palabra, dentro de cada uno. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Ven la grandeza del cielo. Dios está diciendo que eso es una forma de comunicación. Eso es una forma de la palabra de Dios. Muchas personas ven eso, dicen que qué maravilla, y después dicen, eso no es de Dios. Toman una decisión para restringir la verdad. Vamos a hablar más de eso en el curso de la Biblia y la ciencia en unas 2 semanas más adelante. Restringen la verdad. Pero Dios dice que lo hizo evidente, comunicó, les dio un tipo de su palabra. No verbal, la conciencia, Romanos 2:15. Romanos, a ver, no voy a leer esa parte 2:15. Sí lo voy a leer. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, a ver, no creo que lo tenga en la pantalla. Ahí está. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto lo que está dentro de ellos, los dictados de la ley. Ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos, unas veces y otras, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Hacen una cosa y dicen que yo tengo razón, defendiéndolos. Hacen otras cosas y luchan con su conciencia porque saben que han hecho lo malo. Dios hizo entre todos su palabra de alguna forma dentro de sí mismo. Y no es de sorpresa que en todas las culturas del mundo, todas las personas, todas las culturas, sociedades, tienen conocimiento de lo bueno y lo malo. Está distorsionado en muchos casos, pero todos tienen algo que ellos dicen, esto es malo y esto es bueno. ¿De dónde viene eso? De Dios mismo. Dios les ha dado por dentro de cada uno su palabra en alguna forma, en la creación o en su conciencia. Cambiamos un poquito el enfoque. Hablamos ahora de la autoridad de la Biblia. Y vamos a hablarlo de una forma de razonamiento, una forma histórica y teológica. Para comenzar, la lógica, la filosofía. La autoridad de Dios a través de las Escrituras. Y ahí se encuentra autoridad de Dios en lo que está escrito. La forma compacta, digo,
lo que está escrito. Para nosotros eso es lo más práctico. Es una forma que podemos agarrar, leer y pasar tiempo en cuando sea. Algo, para nosotros es una bendición que tantas personas en la historia no han tenido ese nivel de bendición. La Biblia en la forma que está. Y vamos a ver ese proceso. Creo que va a ser la semana entrante. ¿Cómo recibimos lo que tenemos en nuestras manos ahora? La Biblia, un solo libro. La autoridad de Dios comunicada en lo que está escrito. Tras lo que encontramos en la palabra, cuando decimos la Biblia, hay otra palabra que es la misma autoridad. O sea, nuestro enfoque no está en el libro. Nuestro enfoque, lo que encontramos en la Biblia, está enfocado en la palabra y autoridad de un ser todopoderoso. Por eso decimos que no adoramos la Biblia. La Biblia para nosotros no es amuleto de buena suerte. No podemos colocar la Biblia en el medio de la sala de la casa y pensamos que Dios nos va a bendecir. La Biblia no es eso. Hay algo tras la Biblia que es nuestro enfoque. Hablamos de eso más adelante. El verbo ya existía y el verbo se hizo carne, la palabra de Dios. Y eso es nuestro enfoque. Aquí no dice, la palabra estaba escrito. No dice que Dios habló en voz alta. Aquí dice, está hablando de la palabra como una persona, algo vivo. Una comparación entre los dos. Pero hay que reconocer la autoridad viene de la palabra viva, del Padre y del Hijo. No es, la palabra estaba escrito, no estaba, eso no es lo que Juan está diciendo. En 1 Juan ya hablamos de eso, de la autoridad viene no por las mismas palabras, la autoridad viene por la persona que comunicó. Por eso decimos, ese libro, esa Biblia es la palabra de Dios. La escritura comunica la autoridad de sí misma. Habla de la autoridad de Dios mismo. Muchas veces dice Dios dijo, y muchas veces Dios dice ahí que yo soy el Altísimo, yo soy el que hizo todo. Y si eso no es verdad, la Biblia contiene mentiras. No podemos decir otra vez, la Biblia es un buen libro, pero tiene mentiras, no tiene lógica. No podemos tratar la Biblia como si fuera solamente un libro escrito por hombres buenos. La Biblia no es eso. Y lo dice con claridad acerca de sí mismo. Y dice, como leemos en Juan capítulo 1 y Hebreos, Dios es quien la delega esa autoridad ahora a Jesucristo. O sea, lo que escuchamos de la boca de Jesús es la palabra mandado de Dios. Jesús dijo a los fariseos, pero ahora me quieren matar. A mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Me gusta este principio. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, hay que tener cuidado en comunicar que esta es mi opinión. Porque nosotros no estamos comunicando nuestra propia opinión. Claro que estamos de acuerdo con la opinión de la Biblia porque estamos comunicando la opinión de Dios. Estamos comunicando lo que oímos de Dios. Si eso es lo que estamos comunicando, porque fallamos muchas veces cuando hablamos de cosas espirituales y mezclamos lo que dice la Biblia con nuestra opinión, hay que tener mucho cuidado. También Jesús dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Y esa autoridad
sí fue dado a Jesucristo y nadie tendrá autoridad sobre él si no fue dado del Padre. Porque Dios mandó a su Hijo. Él tiene todo el poder. Mateo 28. Esto es incluido en la gran comisión, nuestra responsabilidad de ser discípulos. Toda autoridad me ha sido dada. Y después dice, vayan a todo el mundo a ser discípulos. Lo que está escrito y lo que fue hablado de Jesucristo tiene la máxima autoridad en la raza humana. Debemos tratar lo que tenemos escrito así como realmente es. Toda la autoridad nos da confianza, nos da fortaleza mientras la gente se burla de lo que estamos diciendo. Pero debemos prepararnos con lo que está escrito. Y tener seguridad de lo que estamos comunicando es la autoridad que encontramos en lo que está escrito. Y esto es un proceso de por vida. Encontramos una situación, una conversación y no sabemos qué decir. Eso ocurre muchas veces. No sé cómo aplica la palabra de Dios a esta conversación. Y eso pasa muchas veces con personas en otras religiones, en las sectas. Debemos aprovechar el momento o los momentos que vienen después de tomar el tema de la conversación y prepararnos para que después comuniquemos porque va a haber otra oportunidad. Lo más probable, el mismo tema va a salir en nuestra vida en algún momento de nuevo. Pero no podemos perder la oportunidad cuando no sabemos qué decir. Nos preparamos para la próxima vez. ¿Qué es lo que debía hacer esa persona que estaba preguntando o comentando sobre el tema que fue hablado? Debemos estar seguros, estamos comunicando esa autoridad, no nuestra opinión. Lo que no es la palabra, no es una lista de reglas, un resumen de la verdadera doctrina. No, no es solamente para hacernos más inteligentes. Eso no es lo que encontramos en la Biblia. Pero muchas personas lo usan de esa misma manera. Una lista de reglas y echan la carga a las personas en sus congregaciones. Aquí está la lista, aquí voy a hacerlo. Eso no es el punto de la Biblia. El propósito de la Biblia es ayudarnos a conocer a nuestro Dios y establecer esa amistad con Él. Reconociendo la grandeza de quien es, nos anima de obedecerlo porque reconocemos que Él tiene nuestro beneficio en su mente y nos comunica para nuestro propio beneficio. No es un código de la moralidad. Muchas religiones lo toman así. Lista de quehaceres. Y un peligro. Eso crea el legalismo. Y eso es fácil de encontrar. Usan la Biblia solamente como manual, solamente como lista de moralidad o reglas. Entonces seguimos. Lo que sí es Dios trabajando poderosamente a través de la escritura para realizar el reino, por llamar, formar y equipar un pueblo del nuevo pacto. Dios nos está preparando para participar en su reino ahora mismo, obedeciéndolo, reconociendo que Él es nuestro rey, y de esa manera participamos en el reino. Él es el rey, yo soy su siervo. Me está llamando, formando y equipando para que yo viva en el nuevo acuerdo, el nuevo pacto con Él. Una relación. Debemos mantener ese enfoque y no tratar de cambiar la sociedad y el mundo alrededor diciendo que tal pecado de moda tiene que parar. No pueden hacerlo. Lo que necesitan es conocer a Dios. Por eso está escrito en la Biblia.
Tres temas principales en la Biblia. ¿Pueden nombrar solamente tres temas principales en la Biblia? Porque eso es lo que encontramos. Tres temas principales. La creación, el inicio de la raza humana, la caída, la distorsión del plan original de Dios y todo lo demás, la redención. Los primeros dos están comunicados en solamente 12 capítulos de un libro de la Biblia. Desde Génesis 12 en el adelante es la tercer principio. Esos son los tres principales temas en la Biblia. Fácil, ¿no? Pero la redención es la grande. Esta es la historia o relato sobre Dios y el establecimiento de su reino bueno, justo, amado aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quería con Adán, un reino bueno, justo y amado en la tierra. Eso es lo que hizo en el principio. Esta historia es la que hace la Biblia autoritaria, comunicado por Dios y afortunadamente Dios se ha comprometido a la redención, a sacarlos de la perversión en el reino de este mundo, estableciendo de nuevo, y lo va a hacer, lo va a cumplir, el reino perfecto, justo, de amor, y va a ser aquí en la tierra. Eso es lo que tenemos en la Biblia. Eso es lo que está comunicado ahí. Punto de vista acerca de la palabra de Dios. El punto de vista de Jesús. Lo más importante para Jesús fue el reino de Dios. Es el tema principal. No la autoridad de lo que está escrito. El mayor enfoque en la autoridad, en la palabra, es el reino de Dios. Claro que sí, ese tema, la importancia y los detalles está escrito y es la verdad. Pero el enfoque fue eso de la boca de Jesús. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hablando a Jesús ahí en Mateo. Su voluntad, su reino en las vidas y en toda la creación. Eso es lo primordial en la Biblia. Dios no nos hizo para cumplir nuestra voluntad, nuestros deseos. Dios nos hizo para cumplir su voluntad, el reino de Dios. Eso es el enfoque. Y otra vez, enfatizamos esto porque no adoramos un libro. No adoramos lo que está escrito. Adoramos al Dios que comunicó todo eso. Si estamos educados en la Biblia y tenemos una relación estrecha con Dios, eso no es un gran problema. Pero hay muchas religiones que usan la Biblia de esa forma, como algo especial en el libro, y no ponen el enfoque correcto en la persona tras lo que está escrito. Pero Jesús consideró las escrituras del Antiguo Testamento como autoritarias. Eso sí es verdad. Su énfasis era que Él las cumple. Jesús cumple lo que está escrito, trayendo el reino de Dios a la tierra. Eso es el propósito. No piensen que he venido, dijo Él, que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Lo cumplió. Y ellos tuvieron la ley, pero Él vino diciendo, arrepiéntense. Ellos tenían toda la escritura, pero lo entendieron mal, lo interpretaron mal. Dijo, y su mensaje fue, arrepiéntense, hay que cambiar sus mentes, porque el reino de Dios de los cielos se ha acercado.
Eso es el enfoque. El reino de Dios, la voluntad de Dios, eso es la comunicación principal en lo que está escrito en lo que llamamos la Biblia. Podemos decir que la palabra viva cumplió la palabra escrita. Eso es lo que da autoridad a nuestra Biblia. Gálatas, punto de vista de Jesús. Pablo escribió, pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, cuando vino el tiempo apropiado, después de lo que llamamos el Antiguo Testamento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Al momento preciso, Dios vio la palabra más importante, la comunicación más importante de toda la historia humana en este momento. Y este momento fue preciso para esa comunicación, la persona de Jesucristo. Eso fue su punto de vista. Yo soy la palabra, dijo Jesús. Dijo Juan acerca de Jesús. Esto demuestra aquí en Lucas la actitud de Jesús acerca de las Escrituras. Y dice ahí, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras en el Antiguo Testamento. Todo eso apuntaba, todo lo que fue escrito apuntaba o la palabra escrita apuntaba a la palabra viva, el cumplimiento de la palabra. Eso es el enfoque, eso es lo que hace la Biblia, la autoridad de Dios, la persona de quien habla, de Dios, de Jesús. Y demuestra otra vez, no nos mandó una lista de reglas, nos mandó comunicación a poder conocerlo. Cuando lo conocemos, de verdad digo, cuando lo conocemos, vamos a querer obedecerlo. Aumenta el conocimiento, aumenta la devoción. Por lo que está escrito. Punto de vista de Jesús continuado. Consideró el Antiguo Testamento como autoritario. Criticó a sus oponentes por no hacerlo. Dice Mateo. Ustedes están hablando a los líderes religiosos. Están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Tenían la Escritura del Antiguo Testamento, pero estaban equivocados, aun después de años. Así ustedes invalidieron la palabra de Dios por causa de su tradición. Después Jesús cita a Isaías acerca de su hipocresía. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. No estaban captando la razón por la comunicación de Dios. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Esto es una equivocación vigente. Esto es lo que está pasando en muchísimas iglesias. Levantan las ideas humanas, levantan las tradiciones de los seres humanos al mismo nivel o más alto que la palabra de Dios. Están levantando su propio discernimiento de lo bueno y lo malo. Están levantando eso más arriba de lo que Dios comunicó en la Biblia. Y por eso el pecado entra a la iglesia. La gente empieza a participar, empiezan a dejar de enseñar de manera clara sobre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Se ajusta. Algo que está pasando en muchas partes. Qué triste, porque nuestra nación de los Estados Unidos, de donde estoy hablando, va cayéndose, alejándose más y más de lo que está escrito en la Biblia, alejándose más y más de una amistad con el Creador. Punto de vista de la iglesia del primer siglo acerca de la Escritura. La autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento estaba
Estaba en lo que Dios había hecho por medio de Jesús. 1 Corintios. Es muy interesante este pasaje en 1 Corintios 15. Hablando de Jesús y hablando del Antiguo Testamento. Pablo dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí. Con solamente esa frase podemos pasar tiempo hablando de lo que quiere decir eso. Debemos mantener eso muy firme en nuestras vidas. Lo que hemos recibido de Dios, eso es lo que entregamos a los demás. En mi inmadurez en Cristo, muchas veces recibí algo de la palabra, mezclé algo de mis propias opiniones y eso fue lo que comuniqué a otras personas. ¡Qué vergüenza! Pero todos pasamos por eso, ¿no es cierto? Debemos estar creciendo, asegurándonos que lo que estamos comunicando es algo que hemos recibido de Dios. Y esto es lo que recibió, estaba explicando. Que Cristo murió por nuestros pecados. Bien claro en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Cristo murió por nuestros pecados. Y Pablo sigue, conforme a las Escrituras. ¿De qué está hablando? Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Cristo murió por nuestros pecados, conforme al Antiguo Testamento. Y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme al Antiguo Testamento. Las Escrituras. Y que se apareció a Cefas y después a los 12. Pablo claramente está ligando el Evangelio al Nuevo Testamento. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos del Antiguo Testamento dónde encontramos la palabra de Dios acerca de Cristo y que vino, que murió por nuestros pecados? ¿Estamos al día en eso? Podemos explicar del Antiguo Testamento que Jesús iba a resucitar al tercer día, que iba a morir por nuestros pecados. Eso es lo que Pablo hizo. Y lo que encontramos aquí en Corintios, en el Nuevo Testamento, realmente es una repetición del Antiguo Testamento. Lo que hemos recibido. Nosotros podemos decir, Antiguo o Nuevo Testamento, lo que hemos recibido, eso es lo que comunicamos. Lo que hemos recibido de Dios, digo. Hay que tener cuidado y prepararse. Tenemos aquí un curso de 2 años. Eso no es ni va a ser el máximo de su educación en la palabra de Dios. Algo pequeño. Seguimos aprendiendo. Dedicamos la vida por 2 años. Eso no es suficiente. Seguimos aprendiendo a poder estar más y más seguro de que estamos comunicando lo que encontramos con certeza, lo que encontramos en la Biblia. Eso es lo que queramos que salga en nuestra boca. Cuando llegamos al momento de no poder hacerlo, aprovechamos la oportunidad para prepararnos. Resumen. Por este autor. Dice, el Nuevo Testamento comunica a sí misma como un nuevo pacto. El libro que constituye la base de la nueva narración de la historia a través del cual se forman los cristianos, los discípulos, reformándonos, transformándonos para que sea pueblo de Dios para el mundo de Dios. Eso no está limitado al Nuevo Testamento, pero es el cumplimiento de la comunicación. Dios habló antes por los profetas, ahora nos está hablando por Jesucristo, y eso es suficiente. Por eso digo que no necesitamos ningún otro profeta con información nueva. Jesús nos dio todo lo que tenemos en la palabra viva. Y todo lo que tenemos escrito en el Nuevo Testamento está escrito acerca de esa palabra viva en la persona. Entonces, seguimos en la segunda sesión, pero aquí terminamos la primera. Disfrute el tiempo juntos, hablando de las preguntas. Y continuamos
a las 8:30. Que Dios los bendiga y nos vemos en la segunda sesión.